Programa Cambio Climático. En este episodio, el biólogo marino con maestría en política de mares, Juan Camilo Jaramillo, se refiere a un aspecto de capital importancia en la ecuación ambiental, la capacidad de carga planetaria, analizando el fenómeno demográfico, explicando algunos indicadores y realizando una interesante aproximación a la ecuación de Drake. Bienvenidas y bienvenidos. Ok. A 1,000 years ago, there were only 1/3 of a billion people, but we were multiplying. Now there's 7 billion of us. How did we grow so much so fast? Say this glass is North America. The fuller the glass gets, the more people there are. Water drips in as people are born. Water drips out as people die. Okay, here's the entire world. Now let's go back 1,000 years. The Americas are nearly empty. Europe and Africa have less than 100 million people between them. And just like today, most people live in China, India, and the rest of Asia. For centuries, things out by deaths. Women are having lots of babies, but most babies die before they grow up and have families of their own. We don't reach 1 billion until 1804. But things are changing. Better medicine and better agriculture are starting to slow the leak from the bottom of the glass. People still die, of course, but more babies grow up and have babies of their own. Lots of babies. We've grown from 1 billion to 7 billion, and it only took 200 years. Will we keep going like this? Probably not. The UN says we'll level out at 10 billion by the end of the century. So as we continue to grow from 7 billion, the question is, can the world hold that many people? Experts can't agree. It all depends on how well we manage our food, water, and energy. Muy bien. Entonces, pues básicamente les hago un pequeño resumen. De lo que estaba hablando el narrador es que el mundo está, en la antigüedad nacían muchos bebés, pero la mayoría de esos bebés morían antes de llegar a la edad reproductiva, lo cual balanceaba la población. Sin embargo, ahora las mejores técnicas de agricultura para alimentar muchas más personas y las mejores técnicas de medicina que permiten que los bebés sobrevivan y lleguen a edad reproductiva ha causado pues un aumento de la población mundial y se pregunta si iremos a seguir en esa tendencia o qué es lo que va a pasar, y eso es exactamente de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, para ponerlo de manera gráfica y animada también, en la parte de arriba se ve la velocidad a la que están naciendo las personas y el lugar donde van naciendo. Entonces, pues la mayoría de las personas obviamente están naciendo en este momento en la China, en la India y en Asia, como durante toda la historia de la humanidad. Hay un concepto muy importante que es cuántas personas están escapando de la pobreza por segundo, y esa es más o menos la velocidad a la que las personas están escapando de la pobreza, una persona por segundo. Una o dos personas por segundo están logrando evitar estar hundidos en la pobreza o en la miseria y salen de eso, lo cual contribuye a las emisiones del planeta, porque entre más educada sea una persona, menos pobre tiende a ser, y cuanto entre menos pobre sea, más energía primaria usa y más emisiones son puestas en la atmósfera. O sea que es una contradicción y es una disyuntiva muy grande, que precisamente salir de la pobreza, que es uno de los peores problemas de la humanidad, también esté contribuyendo a que
emisiones aumenten. Es, como les digo, una especie de sin salida en la que nos encontramos. Voy a empezar con una hermosísima ecuación. No, esto no es una clase de matemáticas, ustedes me perdonarán. Se llama la ecuación de Drake y la desarrolló un señor Drake, que ahí está en este momento, que en 1961 con él y otros colegas decidieron intentar averiguar cuál era el número de civilizaciones inteligentes que podría haber en la galaxia. Yo recuerdo haber visto esta ecuación más o menos en el año 83, unos 20 años después de que la desarrolló Drake. Un segundo que tengo un problema aquí lumínico. Les quiero mostrar un libro de precisamente un astrónomo que murió muy famoso, ya murió hace mucho tiempo, se llama Carl Sagan, o se llamaba Carl Sagan. Todos lo conocemos por su famosa serie Cosmos, que fue, tengo que decirlo, una inspiración para mí cuando estaba joven. Y Sagan, en su libro Cosmos, que yo leí en aquella época, en los años 80, habla de la ecuación de Drake, que pueden ver ahí y que pueden ver en la pantalla, y que voy a explicarles rápidamente para que entiendan por dónde va mi discurso de hoy. Entonces, lo que él quería averiguar era el número de civilizaciones que podría haber en nuestra galaxia y con las cuales pudiéramos comunicarnos, ¿cierto? Entonces, para eso se matemáticamente figuraron unos factores para poder hacer una multiplicación y poder inferir más o menos qué podría ser este número. Esto, pues, obviamente es todo especulativo por ahora, porque todavía no tenemos evidencia clara de que haya otra civilización. Estamos solos en este momento, no hemos encontrado esa evidencia. Entonces, los factores se los voy a explicar rápidamente. El primero era la tasa de formación de estrellas por año en nuestra galaxia. Esto es un número que se conoce desde hace mucho tiempo. Las estrellas se forman a una velocidad y este número se conoce, ¿cierto? Sabemos cuántas estrellas se están formando en la galaxia anualmente. El siguiente es la fracción de esas estrellas que posean planetas. En el año 61 no se sabía, pero se especulaba que podría ser por lo menos la mitad de los planetas, de las estrellas, deberían o podrían tener planetas. Sin embargo, ahora este número se sabe y se sabe que es el 100% de las estrellas tienen al menos un planeta, así no sea habitable, pero tienen planetas rocosos o gaseosos o lo que sea, ¿no? El siguiente es el número promedio de esos planetas donde se podría desarrollar un ecosistema. Básicamente es el número de estos planetas que se encuentran en un lugar no muy alejado del Sol, donde sea muy frío y el agua no esté, digamos, líquida, ni muy cerca al Sol, como Mercurio, por ejemplo, donde esté muy caliente y la Tierra o el planeta en cuestión no tiene agua porque se evapora. Entonces, hay un lugar que se llama la Franja de Ricitos de Oro, que es donde estamos nosotros, afortunadamente, y es donde no está ni muy frío ni muy caliente, y eso permite que el agua esté líquida y permite que haya posibilidad de que se desarrolle un ecosistema. Ahora, no necesariamente agua líquida significa que un ecosistema se desarrolle, es simplemente una de las condiciones, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, el siguiente factor es el que es el FL, perdón, es la fracción de esos planetas donde en efecto se puede desarrollar la vida. O sea que hasta el NE se puede más o menos inferir, sabemos todos estos datos y de aquí en adelante los especulamos porque no hemos encontrado vida en otros planetas todavía. No quiere decir que no la haya, es posible que la haya, es posible que no la haya, hay cualquiera de las dos cosas puede funcionar. El siguiente factor, todos son factores que se van multiplicando y van disminuyendo el número n, ¿cierto? El número n va disminuyendo porque estos son factores, fracciones, entonces pues matemáticamente van disminuyendo ese número. Es la fracción de esos planetas donde en efecto hay un ecosistema, en efecto se desarrolló, se evolucionó la vida, pero también
evolucionó la vida inteligente, como en el nuestro, ¿cierto? Hay una especie, por lo menos una, que tiene inteligencia y puede desarrollar una civilización tecnológica, que es el siguiente paso, es la fracción de esos planetas donde hay vida inteligente y no solo hay vida inteligente, sino que se desarrolló un modo de comunicación, básicamente que descubrieron las ondas de radio, ¿cierto? Entonces, en las ondas de radio, a ver, yo veo que me acaban de poner un mensaje, no quiero estar seguro que no es Alberto diciéndome que no se oye, muy bien, son mis estudiantes jodiendo, otros estudiantes, ustedes no, muy bien, entonces, esto fue verdad para nosotros, por ejemplo, por varios cientos de miles de años en los que simple y llanamente existíamos, éramos inteligentes, pero no habíamos descubierto las ondas de radio. Esto sucedió hace más o menos unos 100 años. Entonces, más o menos desde hace unos 100 años hemos estado transmitiendo radio hacia el espacio y estas ondas de radio pueden ser detectadas por potencialmente otras civilizaciones que vivan allá afuera, ¿no? Y finalmente, L es la cantidad de tiempo que esas civilizaciones sobreviven y continúan comunicándose, porque pues puede que existan por 100 años, se autodestruyan y nunca más se vuelvan a comunicar. Entonces, ¿cuánto tiempo duran estas civilizaciones vivas o activas comunicándose? Y esto básicamente tiene que ver directamente con la sostenibilidad de esa civilización, ¿cierto? ¿Qué tan sostenible es? Porque pues sí, hubo vida, se desarrolló la vida inteligente, desarrollamos la tecnología, pero 100 años después nos extinguimos. Entonces no fue sostenible esa civilización. Puede que esto sea raro o puede que sea la norma. Entonces eso es lo que vamos a tratar de investigar hoy. Entonces, aquí en la Tierra, los científicos han estado preocupados en encontrar cuál es la capacidad de carga, cuáles son las fronteras planetarias, principalmente ambientales, ¿cierto? Entonces, desarrollaron hace unos años, y este artículo está publicado en la revista Science, que me pueden pedir y yo se los mando, si lo quieren leer, es fantástico, obviamente. Y ellos desarrollaron un índice en el cual tienen una clave en el cual el verde, acá de la izquierda, es digamos, la zona de seguridad, donde estamos todavía tranquilos, seguros, no nos estamos poniendo en peligro. El amarillo, como un semáforo cualquiera, es peligro, estamos entrando en la zona de riesgo, y el rojo es, ya estamos en la zona de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, esos límites ellos escogieron 9, hay muchos más, pero ellos escogieron 9 para tratar de empezar a determinar si estamos en la zona roja, en la amarilla o en la verde. Entonces, de esos 9 índices, empecemos uno por uno muy rápidamente. El primero es la tasa de extinción, cuántas especies se están extinguiendo por millón de especies por año. El lugar amarillo es que se debería estar extinguiendo una especie por año, sin embargo, estamos muy por encima de eso, o una especie por millón de especies por año, o sea, más o menos 8 especies por año, pero esto es un dato que ya sabemos, los ecólogos han medido esto por los últimos 20 o 30 años inclusive mucho más, y ahora sabemos que estamos muy por encima de la tasa de extinción de fondo, estamos extinguiendo entre 1000 y 10.000, entre 100 y 1000 especies por millón de especies por año. Este es el lado conservador, hay otros ecólogos que dicen que eso está por los lados de 10.000 especies por millón de especies por año, lo cual quiere decir que se están extinguiendo más o menos unas 7.000 especies por año, 200 especies por día, ¿cierto? La mayoría de ellos insectos. Entonces, pues en ese sentido estamos en rojo, muy en rojo. El siguiente es la abundancia de la biodiversidad, lo cual pues tiene que ver con lo anterior. Y lo que está pasando es que aunque no está cuantificado directamente, se sospecha por otros datos proxy que se han tomado por otro lado, que la degradación del ecosistema es muy grave. Solamente con saber que el 50% más o menos de la biomasa animal silvestre desapareció en los últimos 40 años nos indica que estamos en rojo también
en ese sentido. Lo otro son los flujos bioquímicos, qué tanto nitrógeno en megatoneladas y qué tanto fósforo estamos extrayendo del suelo para ponerlo al servicio de nuestra alimentación, o sea, como fertilizantes, y deberíamos estar sacando no más de 62 millones de toneladas por año de esos compuestos, por lo menos del nitrógeno, y en estos momentos estamos en 150 millones de toneladas o megatoneladas, entonces estamos también en rojo en ese sentido, o sea que de los 9 ya vamos 4, porque el siguiente también, 250 millones de toneladas de fósforo estamos sacando en este momento del suelo para alimentarnos, para poderlo poner al servicio de la agricultura y que se produzca la comidita, entonces también está en rojo ese indicador. Ahora, la cobertura de bosques, como les expliqué en alguna de mis clases anteriores, no, solo ha disminuido desde que los humanos evolucionamos, y particularmente desde que descubrimos la agricultura, porque hemos estado cortando los árboles para poder producir comida desde hace 10.000 años. Entonces, más o menos el porcentaje de cobertura que queda en la tierra es de un 60%, pero rápidamente vamos hacia la zona en rojo. Una vez entremos a 50%, ya vamos a estar en rojo, un quinto indicador que está en el semáforo en rojo. El CO2 atmosférico, estamos en 415 partes por millón. Muy cercano a las 480 partes por millón que nos pondría en la zona en rojo. La concentración de iones de carbonato de calcio en el mar, o sea, la acidificación del mar, de lo cual hablamos la vez pasada, está rápidamente aumentando. Estamos ya entrando en la zona de riesgo. El ozono atmosférico es una de esas cosas que fue muy grave en el pasado, pero ya está, digamos, controlado. Sin embargo, se sigue produciendo ozono, especialmente en la China y en la India. Entonces, pues es otro de esos indicadores que va en la dirección errada, en la que no queremos. El uso de agua dulce y los aerosoles y las entidades nuevas, que son el plástico y otras de esas esos compuestos que hemos nosotros mismos inventado, están muy por encima de lo que deberían estar. Estoy hablando de los pesticidas, del plástico, etcétera, etcétera. Permítame un segundito, yo tengo que espantar un perrito allí que nos está alborotando la manada, y si no hago eso no me puedo concentrar. Les pido 30 segundos, un segundito. Qué pena. Es una vecina que se llama Canela y que no nos deja dar clase en este es el salón 1 de nuestra casa. En el salón 2 en este momento está mi esposa, y en el pasillo hay 5 perros, 2 gatos y una perra invitada que no nos está dejando dar clase. Otra de esas vicisitudes de la educación virtual. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está el artículo. Lo que quiere decir es que estamos en realidad estirando el caucho de nuestra supervivencia de una manera peligrosa. Estamos en balance, estamos en la zona de rojo. Ahora, otro de esos indicadores fue desarrollado por un colega colombiano del que ya hablamos, yo creo, se llama Camilo Mora. Yo ya no recuerdo si vimos la conferencia sobre biodiversidad, si no, pues no importa, les hablo de él. Se llama Camilo Mora, el hombre trabaja en la Universidad de Hawái y es especialista en bases de datos grandes, megadatos o big data, que llaman los estadísticos. Y él y unos colegas desarrollaron un índice que se llama el clima de salida, que significa el momento en que las temperaturas mínimas de un lugar en particular, digamos Medellín, son más altas que las temperaturas de un año en particular, digamos del año 2021. Las temperaturas mínimas del año 2021 ahora son más altas que las máximas de un periodo de tiempo que determinaron ellos entre 1850 y el 2010,
O sea que es cuando el clima se sale completamente de lo que debería. Tienen más de 30 o 40, bueno, 40 o 50 años, recuerdan a un Medellín donde no hacía calor. Medellín era la ciudad de la eterna primavera, ¿cierto? Sin embargo, eso ya no es verdad. En Medellín hace mucho más calor que hace unos 30 o 40 años, muchísimo más calor. Y estamos acercándonos rápidamente al momento en el que las temperaturas mínimas de ahora son iguales a las temperaturas máximas de un periodo de ciento y pico de años, en el cual eran, digamos, moderadas. Entonces, a eso se le llama el clima de salida. Y en ese sentido, ellos desarrollaron un mapa para indicar, aquí pueden ver los colores, en qué año, más o menos, ese lugar en la Tierra en particular, dependiendo de las mediciones que se han hecho de temperatura durante los últimos 150 años. Medellín tenemos mediciones de temperatura estrictas desde el año 48, desde el año 1948, en el aeropuerto La Herrera, pero hay mediciones en Colombia que se pueden inferir para Antioquia y para Medellín en particular desde 1800 y pico, donde los científicos de la época empezaron a tomar registros juiciosos de los datos de estas cosas. Entonces, como pueden ver, en el trópico es en los lugares donde el clima se puede desbaratar más fácil. ¿Por qué? Porque las oscilaciones de temperatura son menores. Aquí la temperatura no varía demasiado. Pero si usted va a Nueva York, en el verano hace un calor espantoso y en el invierno hace un frío espantoso. Aquí hace calorcito y frío, nunca hace calores espantosos y fríos espantosos. Aquí no cae nieve, etcétera, etcétera. Entonces, en el trópico es mucho más fácil salirse de la norma que en las zonas boreales y australes. Por eso, como pueden ver, Bogotá se estima, o Bogotá y Colombia en general, se estima que va a tener un clima completamente distinto al de los últimos 150 años a partir del más o menos del 2033. O sea, esto es a la vuelta de la esquina. Hay otros lugares, por ejemplo, como Yakarta o como en Indonesia, donde ya se llegó al clima de salida. El clima de Indonesia es totalmente distinto hoy que lo que fue por los últimos 150 años. Entonces, a eso se le llama el clima de salida y como pueden ver, reitero, es el trópico donde hay más fragilidad, o sea que no importa que nosotros seamos una potencia hídrica y que tengamos una potencia de biodiversidad, porque todo eso lo podemos perder en un momento. ¿Ok? En un segundo, porque somos muchísimo más frágiles que las zonas boreales y australes. Entonces, voy a volver un poquito a las matemáticas, pero esto no es para que ustedes se angustien, esto no les voy a explicar exactamente de qué se trata o matemáticamente cómo interpretar la función exponencial, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero ustedes muy bien saben que una gráfica exponencial es la que se está inclinando cada vez más hacia arriba, ¿cierto? Entonces, pues esta es la cara que yo le hago a esas ecuaciones, porque a pesar de que me gustan mucho las matemáticas, no tengo la habilidad que quisiera para poder dedicarme a eso, ¿no? A la estadística y a las matemáticas. Sin embargo, de esa ecuación hay una cosa muy fácil de entender que se llama el tiempo de duplicación. Si hay un sistema que está aumentando en población, en deuda externa, en crecimiento celular o lo que sea, que está aumentando a un porcentaje anual, a una tasa de crecimiento, eso se llama la tasa de crecimiento, es muy fácil derivando la ecuación exponencial, la función exponencial, el tiempo de duplicación. ¿Cuánto se va a demorar ese sistema para duplicarse dependiendo de qué tan rápido esté creciendo? A eso se le llama T2. Y T2 es el logaritmo natural de 100, que es 69.3. Lo voy a simple y llanamente aproximar a 70 para hacer las cosas más fáciles. Dividido por la tasa de crecimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos que la economía colombiana está creciendo al 7% anual. Hace muchos años que esto no pasa, pero bueno, pero no nos preocupemos por eso. Digamos que estuviera creciendo al 7% anual, entonces pues dividimos 70
¿cierto? Por la tasa de crecimiento, y eso da que la economía colombiana, si estuviera creciendo al 7% anual, en 10 años estaría duplicándose. ¿Qué es lo que significa esto? Que en cada 10 años se necesitaría el doble de todo en Colombia para poder seguir proveyendo bienes y servicios a la población colombiana. Entonces esto, pues obviamente eso no es sostenible, o sea, cada 10 años no se puede duplicar una economía. Esto pues por más recursos naturales que tenemos, los recursos naturales son finitos y eventualmente se van a acabar. Entonces, para entender esto muchísimo más fácil, les voy a contar la historia del ajedrez. La historia del ajedrez, digamos, hay una historia folclórica que explica que había un rey mogol, no mongol, sino mogol, que es una civilización que existió en la India, que había perdido a uno de sus hermanos en una batalla con otro reino vecino, y había entrado en una profunda depresión y estaba encerrado en sus aposentos, recreando la batalla donde había perdido a su hermano para ver qué era lo que había hecho mal, etcétera, etcétera. Entonces, pues no solo los consortes de él y los consejeros estaban muy preocupados, sino todo el reino, porque pues el rey estaba deprimido. Entonces, por esos días andaba por allá un matemático que se había inventado un juego que se llama el ajedrez, y le prometió que él podía sacar al rey de su depresión, enseñándole este juego para que saliera pues de ese problema. Entonces, en efecto, convencieron al señor, el señor aprendió a jugar ajedrez, quedó fascinado, le encantó, salió de la depresión, y muy agradecido con el matemático le preguntó qué quería. Y el matemático le dijo, ¿qué quieres? O sea, 20.000 vírgenes, pues estas cosas que se ofrecían en aquella época. Otro reino, joyas, ponga el precio. Y él le dijo, don Rey, yo lo que quiero es simple y llanamente un grano de trigo por el primer cuadrito del tablero de ajedrez, el doble de granos de trigo por el segundo, o sea, 2 granitos por el segundo, perdón, el doble, 4 granos por el tercer cuadrito, y así sucesivamente hasta 64. Ustedes saben muy bien que el tablero de ajedrez tiene 8 filas por 8 columnas, o sea, 64 cositas. O sea que básicamente lo que estaba pidiendo era 2 a la 64 granos de trigo. Entonces el rey le dijo, pero hombre, por favor, imaginando que sería 1 o 2 bultos de trigo, ¿cierto? Pida algo serio, no sea pues tan poco ambicioso. Y él le dijo, no, eso es lo que quiero. Entonces le dijo, bueno, este bobo, pues listo. Llamó a los consejeros, le digo, hagan la suma de eso, a ver cuánto es, y despachemos a este bobo de aquí. Entonces los señores se fueron a hacer los cálculos y llegaron al rato y le dijeron al rey, vea, le tenemos una noticia más o menos regular. No hay con qué pagarle a ese señor, porque 2 a la 64 granos de trigo son 400 veces más trigo que todo el trigo que se produce en un año en el planeta hoy en día. Esa es la cualidad de la ecuación exponencial, ¿cierto? Las cosas cuando crecen exponencialmente, rápidamente crecen, ¿cierto? Crecen descomunalmente, exponencialmente. Y a eso es a lo que vamos hoy por hoy. Lo primero que hay que ver es que es la población nuestra la que está creciendo exponencialmente. Entonces, como ya vimos en alguna parte, hay ya casi 7.700 millones de personas creciendo a una velocidad espantosamente rápido. Estamos hoy, por ejemplo, van a nacer cerca de 400.000 personas y van a morir más o menos 160.000 personas para un balance diario de 225.000 personas nuevas, sumando y restando las vivas, los que nacen y los que mueren, y eso pues termina siendo más o menos 80 millones de personas en un año, nuevas para el planeta. Por eso es que la cosa está creciendo a una velocidad muy fuerte.
muy rápida. Entonces, a pesar de que ya ha disminuido la tasa de crecimiento, la más alta tasa de crecimiento sucedió en los años 60, cuando yo nací era 2.2 en la tasa de crecimiento, ahora es 1.11, o sea que si dividimos 70 por 1.11, podemos encontrar que la población mundial se está duplicando hoy por hoy cada 63 años. Y eso en un planeta finito y pequeño como el nuestro no es posible. O sea que dentro de 63 años teóricamente habríamos 14.000 millones de personas. Y si ya está el mundo como está hoy, pues obviamente esto no puede seguir así. Entonces eso es de lo que se trata la función exponencial. Esto como de costumbre, pues es un standard tragedy. Voy a pasar esto rápidamente porque no tengo por qué repetir cada vez qué es lo que soy, quién soy, etcétera, etcétera. Y seguimos con nuestra conferencia. Tiempos exponenciales, y el eslogan de la conferencia es tiempos insostenibles. ¿Por qué? Porque en exponencialidad no se puede ser sostenible, ¿ok? Por más que usted hable de sostenibilidad, si hay crecimiento poblacional que está en modo exponencial o cualquier cosa que esté en modo exponencial, es insostenible, ¿ok? Entonces, de esto se ha hablado desde hace muchos años. El primero que empezó a advertir sobre estos problemas fue el famosísimo Malthus, quien en el año 1800 escribió un libro que se llamó Un ensayo sobre los principios de la población. Para Malthus, en aquel momento, sin la información que ahora tenemos, era muy evidente que la población en Inglaterra, en particular, en ese momento estaba creciendo de modo exponencial y esto iba a hacer que eventualmente no hubiera suficiente trigo para alimentar a la población mundial. Entonces, él escribió este libro advirtiendo que probablemente para finales del siglo XIX, o sea, principios del siglo XX, la población se iba a morir de hambre. Claro, él no tenía idea en ese momento que la humanidad, el desarrollo tecnológico iba a descubrir los fertilizantes sacados del petróleo, esto y lo otro, la tecnología agrícola, etcétera, etcétera. Entonces, pues para él, sin la información pertinente, la población iba a crecer hasta un punto en el que nos íbamos a quedar sin comida en 100 o 200 años. Esto no sucedió, obviamente, porque descubrimos esas nuevas tecnologías y los fertilizantes, etcétera. Sin embargo, a pesar de que descubrimos, pudimos aumentar artificialmente la capacidad de carga del planeta. Lo que no podemos aumentar artificialmente es el tamaño del planeta y la cantidad de servicios y de bienes que nos puede prestar. Entonces, luego, más o menos en el año 70, Paul Ehrlich escribió un libro similar llamado La bomba de la población, donde para él, inclusive en los años 70, era muy posible que para el año 2100 estuviéramos colapsando. También fue muy criticado, tanto Malthus como Ehrlich han sido muy criticados porque pues estas predicciones no han pasado, pero que no hayan pasado no quieren decir que no vayan a pasar. Y cada vez es mucho más claro de que en un crecimiento modo exponencial el planeta no puede con tanta gente y eventualmente esa población necesariamente tiene que disminuir, ¿cierto? Él llamó este libro La bomba de la población. Y más recientemente Carlton escribió un libro sobre específicamente la capacidad de carga, overshot, es la traducción al inglés de capacidad de carga. El libro se llama Sobrecarga, una base ecológica para una revolución de cambio. También ha sido muy criticado, pero indica que el planeta tiene sus límites, como acabamos de ver del artículo de Science, y que hay que tomar cartas en el asunto. Entonces, para el año 72, unos años antes de que Carlton escribiera su libro, el Club de Roma, que es una entidad de intelectuales alrededor del mundo, que están pensando en el futuro de la humanidad y estaban pensando en el futuro de la humanidad, encargaron a unos científicos, 16 científicos para ser exactos, a unos científicos del MIT en Boston, para que usando los computadores, supercomputadores que se estaban básicamente desarrollando en ese momento, en MIT había el computador más grande del mundo, estaba precisamente en MIT, eso es Harvard.
Entonces les encargaron a ellos, por favor, hagan los cálculos y las predicciones y las simulaciones de qué va a pasar con la población humana y con los recursos y con la polución de aquí en adelante usando los datos que tenemos en este momento. Y exactamente eso fue lo que se pusieron a hacer los científicos, 16 en total, 4 principales. El libro que escribieron como resultado de esas simulaciones de supercomputador se llamó Los límites del crecimiento, o sea, básicamente estaban diciendo algo que tiene mucho sentido. Nada puede crecer infinitamente, ni las plantas lo hacen, ni los animales, ni las economías. Nada puede crecer de manera infinita en un sistema finito en particular, ¿cierto? Entonces, Donella Meadows y Dennis Meadows, esposos, y Jorgen Randers y otros escribieron este libro donde hicieron un reporte del club proyectando lo que podía pasar a la humanidad si seguíamos como íbamos en ese año. Y sacaron unas gráficas muy crudas para nuestros estándares ahora, pero completamente novedosas y maravillosas para el año 1972. Y que esta es la gráfica original. Ellos hicieron 12 simulaciones. Simularon el mundo como iba, cuánta gente están haciendo y muriendo, cuánta comida se está produciendo en el mundo, cuál es la cantidad de productos y servicios que la industria está proveyéndole a la población, cómo está aumentando la polución, cómo estamos acabando con los recursos, etcétera, etcétera. Y plotearon o graficaron estas cosas y esta fue la gráfica que les dio. Entonces, en aquella gráfica, pues en el año 1972, más o menos por aquí, fue que hicieron esas predicciones y esto fue lo que les dio. Entonces, más o menos para el año 2015, o sea, hoy, poco pasados ya 2015, pero digamos que para efectos prácticos, más o menos en esta época, la gráfica de población se iba a cruzar con la gráfica de la población aumentando, se iba a cruzar con la gráfica de los recursos naturales disminuyendo, y en ese punto se podía predecir que unos años más adelante, más o menos para el año 2050, la población humana iba a empezar a disminuir. Pero hay un índice en particular que ellos utilizaron que se llama el Industrial Output Per Cápita, que significa la cantidad de bienes y servicios o de energía que la industria invierte en cada uno de nosotros para darnos bienestar, ¿cierto? Medicina, comida, transporte, etcétera, etcétera. La industria ha ido invirtiendo más y más en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, pues porque hay muchos más de nosotros ahora, ¿cierto? Y cada uno de nosotros necesita más energía ahora que hace 70 años o 50 años, ¿cierto? Ahora viajamos más, comemos mejor, nos educamos mejor, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos más energía para esto. Entonces, el Industrial Output Per Cápita coincide en estabilizarse. Como pueden ver aquí, empieza a bajar el Industrial Output Per Cápita, comienza a estabilizarse justo cuando se cruzan las curvas de creciente población y disminución de los recursos. Pues por supuesto, con menos recursos y más población, la industria llega a un punto en el que no puede darnos lo que necesitamos. No hay suficiente para todos, ¿ok? No hay cama para tanta gente, como dice Celia Cruz, como decía Celia Cruz. Entonces, unos años después, los computadores predijeron en aquel momento que la población empieza a disminuir porque no hay medicina, no hay alimentos, la gente se empieza a morir y ya, así es la vida, ¿cierto? Entonces, claro, ellos escribieron después un reporte nuevo en el año 2000, en el año 1992, 20 años después, ya con datos sólidos de qué había pasado en esos años y compararon cómo se comparaba, qué pena por la redundancia, compararon con los datos de 1972 y se dieron cuenta de que las predicciones de los computadores se estaban cumpliendo. ¿Ok? La población estaba creciendo más o menos como como los computadores predijeron, los recursos estaban disminuyendo y el Industrial Output Per Cápita estaba en esa misma tendencia. Entonces,
volvieron a hacer otra revisión de ese libro 40 años después, en 2012, y les volvió a dar lo mismo, o sea, las predicciones se siguen cumpliendo, pero ya un señor, Graham Turner, del el Instituto de Sostenibilidad de la Universidad de Melbourne, en Australia, decidió tomar los datos de 44 años y comparar estadísticamente con las predicciones, usando ahora sí pues con supercomputadores de los de ahora, que son realmente supercomputadores comparados pues con los del año 72, y lo que encontró fue muy perturbador, porque él encontró que por los últimos 44 años esas gráficas han estado siguiendo las predicciones del año 1972, las predicciones matemáticas del año o las simulaciones. Los científicos de MIT hicieron simulaciones hicieron 12 simulaciones. Una, la que les acabo de mostrar, se llamó el Standard Run, o sea, el sistema, como vamos, vamos bien, así están las cosas y así vamos a seguir, y si seguimos así, para allá vamos a ir. Pero también le hicieron cambios, como en los computadores se puede hacer eso, a las variables. Entonces, por ejemplo, hicieron simulaciones con el doble de petróleo que se proyectaba que se podía sacar del suelo, con la mitad del petróleo que se podía sacar del suelo, con las tasas de crecimiento en tantos números, con las tasas de crecimiento en menos números, con los recursos, etcétera. Hicieron 12 y impajaritablemente, como dicen los mayores, la población humana va a colapsar antes del año 2100, ¿cierto? Antes del año 2100, la población simple y llanamente tiene que disminuir, porque como somos tantos y no hay suficientes recursos, pues entonces la comida se acaba, la medicina se acaba y la población necesariamente disminuye. Entonces, en estas gráficas que hizo Graham Turner, normalizadas estadísticamente para poder comparar, las líneas rojas, las líneas sólidas significan los datos de los últimos 40 y pico de años, y las líneas punteadas, las simulaciones de los computadores del año 1972. Y como pueden ver, en todas, la línea sólida se ajusta casi que perfectamente a la predicción de los computadores, especialmente la de la población, como pueden ver. Y para ellos, antes del año 2050, para ellos no, para los computadores, y muy seguramente en realidad en los próximos años nos daremos cuenta de si estas predicciones de 1972 se van a hacer realidad. Yo en particular no encuentro razón para que las predicciones se hayan cumplido en los últimos 44 años, pero no se vayan a cumplir en los próximos 40 años. Entonces, esto es simple y llanamente ver, aquí lo que estamos es sintiendo pasos de animal grande, ¿ok?